Bienvenidos una semana más. Después de nombrar hace un par de semanas, hace un par de programas, el diluvio y contarles pues esa especie de ranking de ancianos venerables del Génesis que hicimos, en el equipo hemos estado barruntando un poco sobre estos temas y pues nos hemos decidido hacer un ranking de desastres históricos, pues rarillos que somos. Lo que es seguro es que es interesante y seguramente que no estaban al tanto de alguno de ellos. Así que les aconsejo que no se lo pierdan porque empezamos otro Enigmas de la historia. Yo creo que desde que tenemos conciencia histórica, pues hemos sido doblegados por todo tipo de catástrofes colectivas. Unas veces han sido causas naturales, otras por graves errores o por nuestra propia estupidez. No es nuestra intención, se lo aseguro, resultar macabros, más bien al contrario. Queremos recordarles lo afortunados que somos por estar vivos y sanos. Así que vamos a empezar pues de mayor a menor número de víctimas y espero que esto sirva de recuerdo de nuestra fragilidad ante la muerte, de la fragilidad humana y ese destino que viene cuando quiere. Vamos a empezar por la gripe española. La gripe española es la peor epidemia que se conoce, con nada menos que 75 millones de muertos. Su nombre la verdad que no es acertado, pero es el que tristemente ha pasado a la historia. Para no molestarnos demasiado a los españoles la han intentado denominar con el tiempo gran pandemia de gripe y sin éxito. Ya le digo yo que por entonces nos tenía mucha manía y con ese nombre se quedó y aunque ciertamente España no tuvo nada que ver. La segunda es la peste negra. Es la segunda peor epidemia de la historia. La peste bubónica, también llamada. Se discute todavía hoy sobre el origen etimológico de la denominación de la enfermedad. En la Edad Media europea, a cualquier plaga se le conocía como peste, que peste viene del latín pestis. Su nombre científico ciertamente sigue siendo Yersinia pestis. Lo de negra no está claro realmente si se debía a las pústulas sanguinolentas, que eran de un color negro azulado, también llamadas bubones. De donde viene peste bubónica seguramente, como también se la conoce, o porque la contagiaban las ratas negras. Pues bien, esta peste, la peste negra, la peste bubónica, causó más de 65 millones de víctimas mortales. El tercer puesto, con más de 60 millones de víctimas mortales, es la Segunda Guerra Mundial, que seguramente no, ya les digo yo, que es el peor conflicto que ha enfrentado a seres humanos y que no ha tenido, por suerte, comparación en décadas posteriores, afortunadamente. Ni siquiera la anterior Guerra Mundial, que ya de por sí fue conocida por la Gran Guerra, para nosotros pasó a ser la Primera Guerra Mundial, pues esa no se le puede comparar, pues causó, y entre comillas, que causó solo 10 millones de muertos. Vamos a la cuarta seguro que les va a sonar, esta les va a sonar muy cercana, que fue la COVID. Es la pandemia que fue originada en teoría en China en 2019 y se expandió por todo el mundo. De hecho, en 2022 aún causaba decenas de millones de contagios y en 2024 pues con ella seguimos. Se ha hecho una enfermedad más en el mundo, pero con ella seguimos. El número total de muertes desde su inicio supera los 6,5 millones de fallecidos.
Del COVID nos ha quedado pues ese miedo a la cercanía todavía, y nos ha quedado ese, ¿cómo explicarlo suavemente? Pues ese darnos cuenta de que no solo pasa en las películas, sino que esa fragilidad también la podemos sentir y cada día y seguir siendo invisible para nosotros. Vamos a pasar, es que este tema me tocaba de cerca y la verdad que todavía me causa tristeza. Vamos a pasar a la hambruna de Irlanda. Irlanda era colonia inglesa desde el siglo XII, pero realmente no recibía nunca por ello un trato de favor, más bien todo lo contrario. Y una epidemia de cierto hongo provocó que el principal producto que se plantaba en esas tierras, en tierras irlandesas, se viera afectado, y con ello obviamente toda la población. Pues la subsiguiente hambruna que trajo esa infección resultaría espeluznante, es la palabra, espeluznante, y mató aproximadamente a unos 2,3 millones de personas. En el número 6 de estas catástrofes históricas está el terremoto de Haití, con más de 316.000 muertos, que no es el terremoto de mayor magnitud, ni mucho menos, pero sí el que más bajas causó. Y esto es debido a que Haití es uno de los países más pobres del mundo, sin apenas infraestructuras, y claro, el desastre pues, fue mucho mayor al derrumbarse las viviendas construidas con materiales rudimentarios y elevándose pues, a ese número de 350 a 360.000 heridos y perdiendo su hogar más de 1,5 millones de personas. En el número 7 está el maremoto del Océano Índico de 2004, que no sé si recuerdan ustedes el catastrófico tsunami. Pues este superó las 300.000 muertes y es el segundo que más víctimas ha provocado después del de Haití, aunque este sucedió unos años antes. Alcanzó la magnitud de 9,3 en la escala de Richter, siendo superado solo por el terremoto de Chile del año 1960, que sin embargo no causó tantas muertes, aunque curiosamente ambos duraron lo mismo, 10 interminables minutos. En el 8 tenemos la erupción del Krakatoa, del volcán Krakatoa. Fue en 1883, cerca de la isla de Java, y mató a más de 36.400 personas. La erupción de la ceniza alcanzaría la increíble altitud de 80.000 metros y el ruido provocado por las explosiones se oiría a 4.800 kilómetros de distancia. Ahí es nada. En el número 9 hemos puesto el rayo de Brescia. Esto ocurrió en el año 1769 durante una tormenta eléctrica en la Lombardía. La localidad de Brescia se vio en gran parte destruida por la explosión de un depósito de pólvora alcanzada por un rayo. Pues el almacén albergaba más de 1 millón de kilos de material explosivo, por lo que el desastre provocado fue catastrófico, matando pues, a más de 30.000 personas. Y en el número 10 hemos puesto, yo creo que es lo que cambió, lo hablábamos el otro día con nuestro invitado, lo que cambió nuestra historia de edad, seguramente, que fue el atentado de las Torres Gemelas. El atentado de las Torres Gemelas que todos pudimos ver por televisión, que muchos pensábamos que era una película o un tráiler de una película, algo que pensábamos que no podía ser real. Todos estuvimos pegados al televisor, viendo cómo caían esas torres y pensando que la Tercera Guerra Mundial estaba ahí. Por suerte no estaba ahí. Y pues con casi 3.000 víctimas mortales, de entre ellos 24 desaparecidos, si no recuerdo mal, de los que nunca se volvió a saber nada, es la segunda peor catástrofe de la ingeniería humana. Este tema, el de las Torres Gemelas, es un tema que tenemos que traer un día porque envuelve mucho misterio, sin caer en la conspiración fácil, sin caer en esos rumores que siempre ensucian cuando pasa un acontecimiento de este tipo, pero sí que es un tema que yo creo que les prometo que vamos a estudiar, traerlo. En el número 11 hemos puesto el gran terremoto de Chile que hemos nombrado antes. Este fue en 1960 y mató a 2.000 personas.
La verdad es que causó problemas de diversa consideración a unos 2 millones de personas más o menos, localizándose su epicentro en Valdivia. Pues su magnitud fue de nada menos que 9,5 en la escala Richter, siendo el más poderoso registrado hasta el momento. Y el maremoto que le siguió llegaría a todos los rincones del Océano Pacífico, causando cientos de muertes. En el 12 hemos puesto el hundimiento del Titanic, que bueno, todos hemos visto la maravillosa película de James Cameron, y bueno, lejos de ser un romance, fue una catástrofe brutal. Es la tercera peor catástrofe de la ingeniería humana. Murieron 1.514 personas, víctimas de una tripulación de 2.227. O sea, de 2.227 personas que iban en el barco, murieron 1.514. Víctimas seguramente de la pobreza y de su poco estatus social. Y esto nos hace reflexionar una vez más en que tenemos categoría hasta para morirnos. Es triste decirlo. La verdad que la película, a mí me flipa la película, me encantó. Reproduce bastante bien lo que era la época, reproduce bastante bien lo que fue el hundimiento, tecnológicamente hablando. Es una reproducción fantástica. Cómo se dobló el barco, etcétera, etcétera, y cómo acabó cayendo en el abismo. A quien no lo haya visto le aconsejo que la vea, es una gran película, la verdad. Y bueno, pues para la historia quedan todos estos acontecimientos. Espero que les haya parecido interesantes y sobre todo que se alegren de estar vivos. Nosotros hemos sufrido prácticamente el COVID. Todavía hay supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, del terremoto de Chile, etcétera, pero nuestra generación, la generación COVID y post-COVID, solo hemos vivido un desastre y ojalá que no vivamos ninguno más. En los albores del tiempo, cuando las olas aún no conocían su nombre y las estrellas tejían sus destinos en el firmamento, existía un dios cuyo dominio abarcaba los abismos salados y las profundidades insondables. Poseidón, el señor de los mares, emergía de las aguas como un titán de ira y majestuosidad. Su tridente, forjado en las fraguas del Olimpo, era su cetro de poder, y su mirada, como el horizonte infinito, contenía secretos y tormentas. En esta leyenda exploraremos los misterios de Poseidón, su nacimiento en las entrañas de la tierra, su amor prohibido y sus venganzas desatadas sobre los mortales. Las olas, como testigos mudos, nos llevarán a través de su historia, desde los abismos hasta las alturas del Olimpo. Así, entre mitos y realidades, descubriremos por qué el rugir del mar lleva su nombre y cómo su legado sigue resonando en las profundidades del tiempo. Pero antes, no olvides suscribirte al canal para ayudarnos a crecer y así poder crear más contenidos interesantes para ti. En los pliegues de la tierra, en una cueva oculta donde las olas lamían las rocas, nació Poseidón, hijo de Cronos y Rea. Su madre, llena de temor de que su esposo devorara al recién nacido, intentó ocultarlo sin éxito, y Cronos lo tragó al instante para evitar la profecía del oráculo que predecía su destitución a manos de uno de sus hijos. Sin embargo, un día fue regurgitado junto con sus hermanos Hades, Hera, Deméter y Hestia gracias a Zeus, quien había evitado la insaciable voracidad de Cronos gracias al ingenio de su madre Rea. Poseidón se unió a los titanes en una feroz guerra contra los dioses, destacándose por su tridente forjado por los cíclopes, sus valiosos aliados. Este tridente tenía el poder de hacer temblar la tierra cuando se clavaba con fuerza en ella y se convirtió en el símbolo de su poderío divino. Después de la feroz batalla, los dioses decidieron establecer su residencia en el majestuoso monte Olimpo, y los cíclopes, con su prodigiosa habilidad, construyeron magníficos palacios para cada uno de ellos. A partir de ese momento, los dioses se autodenominaron los Olímpicos, gobernantes del universo.
Los hermanos de Poseidón se repartieron el mundo entre ellos. Hades recibió el sombrío inframundo, Poseidón se convirtió en el señor de los mares y océanos, y Zeus, con su poderío y sabiduría, se convirtió en el rey del monte Olimpo y de todos los dioses. Poseidón, por su parte, gobernó sobre las vastas aguas y los temibles terremotos y ordenó a los cíclopes que construyeran su majestuosa morada submarina, la legendaria Atlántida, donde su poder se manifestaban en todo su esplendor. Las olas se arrodillaron ante él, y los monstruos marinos se convirtieron en sus súbditos, pero su corazón, como un abismo sin fondo, anhelaba más. Participó en la construcción de las murallas de Troya, pero su impulso salvaje lo llevó a despecho cuando el rey no quiso pagarle por su trabajo. Entonces, desde las profundidades, hizo surgir un monstruo marino para acosar a los troyanos. Las olas rugieron en su nombre y los marineros temblaron ante su ira. Una de las disputas más famosas de Poseidón fue la que tuvo con la diosa Atenea por la protección de Atenas. Ambos presentaron sus ofrendas al pueblo. Poseidón golpeó el suelo con su tridente y de la tierra brotó un manantial salado. Atenea, en cambio, plantó un olivo, símbolo de paz y sabiduría. Los atenienses, sabios y pragmáticos, eligieron el olivo de Atenea como su protectora, y Poseidón, enfurecido, inundó la ciudad en un arrebato de celos. Las olas se alzaron sobre las murallas y los templos temblaron ante su furia. Poseidón, como las olas que besan la costa, tuvo numerosos hijos. Algunos, como el cíclope Polifemo, eran monstruosos y violentos. Otros, como el caballo Pegaso, eran criaturas mágicas que surcaban los cielos. Pero uno de sus hijos más famosos fue Tritón, mitad humano y mitad pez, que habitaba en las profundidades del mar. Tritón, con su caracola mágica, anunciaba las tormentas y guiaba a los navegantes perdidos. Poseidón, como las mareas que suben y bajan, también amó. Su esposa, la ninfa Anfitrite, compartía su morada en el fondo del mar. Juntos engendraron a Tritón, quien heredó la belleza de su madre y la ferocidad de su padre. Pero Poseidón, vengativo y apasionado, no siempre fue fiel. Se dice que cometió incesto con Deméter, la diosa de la fertilidad, y que participó en la maldición de Medusa, transformándola en un monstruo de serpientes y mirada petrificante. Pero uno de los episodios más intrigantes de la vida de Poseidón fue su amor por Amimone, una mortal cuya belleza rivalizaba con la de las Nereidas. Amimone, sedienta y perdida en el desierto, encontró un manantial que brotaba de la tierra. Pero el manantial estaba custodiado por un sátiro lujurioso. Poseidón, conmovido por la belleza y la angustia de la joven, se transformó en un toro y ahuyentó al sátiro. Amimone, agradecida, se entregó al dios en un abrazo apasionado. De su unión nació Nauplio, un héroe que se convirtió en navegante y explorador. Pero el amor de Poseidón también era tormentoso. Cuando los mortales desafiaban su dominio, él respondía con ira y venganza. Los marineros que osaban despreciar sus aguas eran castigados con tempestades y naufragios, y cuando el rey Laomedonte de Troya se negó a pagarle por la construcción de las murallas de la ciudad, Poseidón envió un monstruo marino para acosar a los troyanos. La ira del dios se manifestaba en las olas embravecidas y en los rugidos del tridente. Y así, la leyenda de Poseidón se entrelaza con las olas, los naufragios y los secretos del abismo. Su tridente sigue resonando en las tormentas y su figura, como un faro en la noche, guía a los navegantes perdidos. Los pescadores, al lanzar sus redes, invocan su nombre para obtener una buena pesca. Y los amantes, al contemplar el horizonte, suspiran por un amor que trascienda las mareas y los siglos. Dicen que, en las noches de luna llena, Poseidón emerge de las profundidades y se sienta en las rocas mirando el vaivén de las olas. Su mirada, como un abismo de secretos, se pierde en el infinito, y los marineros,
Al escuchar el eco de su voz en el viento, saben que el dios del mar sigue velando por ellos, como un padre severo pero protector. Ahora les voy a dejar con la segunda parte de la entrevista que hicimos a Isabel Márquez. La verdad que la primera parte fue apasionante, pero vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a cambiar un poquito el tema para esta segunda parte. Yo les recomiendo que no se lo pierdan, les va a encantar. Vamos a ir a un tema que nosotros tratamos desde un punto de vista histórico, sobre todo en España, que nuestro compañero Antonio Checa lo trajo, que era el tema de las brujas. Nosotros lo vimos desde un punto antropológico, que tú conocerás seguramente como antropóloga, pero lo vimos un poco más desde un tema más costumbrista, ¿vale? Entonces, yo quiero profundizar contigo un poquito en este tema, en el que soy muy neófito, más que como aficionado a la literatura, al cine, y sí que es verdad que en algún tiempo leí libros de brujería, ya sabes, la adolescencia que te da por curiosear los temas que se separen más del mundo real este que vivimos. Entonces, yo quiero que tú me comentes, eh, pues, ¿tienes de brujería, de las brujas, cuántos libros tenías? A ver, nosotros, porque lo he hecho con otra antropóloga, tenemos uno que es Yo me confieso bruja. Sí. Y estamos escribiendo ahora lo que sería la segunda parte, que serían los cazadores de brujas, porque la gente no lo sabe, pero había cazadores también. No es un solo películas de lo que hablamos del cine, ¿no? Sí. Sino que había y muchísimos más de los que realmente de los que nos esperábamos. Sí. Esa es la segunda parte, pero que esa está todavía, la estamos escribiendo. Es un título potente, ¿eh? Yo me confieso bruja. Sí. Es ya una declaración de intenciones en la portada del libro sobre lo que te vas a encontrar. Sí, bueno, obedece a dos motivos, ¿no? Uno era porque pues, era lo que tenían que decir las mujeres acusadas de brujería para que las dejaran de torturar. Sí. Era al final, yo me confieso bruja, ¿no? Soy bruja. Además de querer de intentar que denunciasen a otras brujas, que ese era el objetivo también, ¿no? Por eso hubo tantas personas, mujeres sobre todo, acusadas de brujería. Y ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es porque, bueno, las mujeres siempre nos dicen que somos brujas, ¿no? Sí. Tenemos algún tipo de más intuición, lo que sea, pero mucha gente lo dice, sobre todo cuando quieren insultarnos o Sí. tener un sentido peyorativo o negativo, nos dicen, eres una bruja. Bueno, hace, no sé si un año o así o menos, que ¿cómo se dice? Ahora no me sale, en donde están los políticos, que no me sale el nombre, allí en Madrid. Es que no me sale ahora el edificio donde se reúnen los políticos. En el Congreso. En el Congreso, que no me salía, ¿vale? Bueno, una persona del partido del PP acusó a una política, no de bruja, no sé si lo has visto en la tele, pero es eso, pues entonces, claro, para que nos digan bruja, yo sí, pues me confieso bruja ya directamente. Pues Y fíjate, ese es el título, por eso bueno, la razón. pues para mí es más un piropo, seguramente por lo que yo he leído y por lo que me he informado, que un insulto el ser bruja. Porque pues, tú sabes ya que existen muchísimos mitos y juicios de valor sobre ella, pues ya sabes, por la adoración al demonio, pues, etcétera, ¿no? Las orgías estas, porque yo creo que eso está visto todo desde un punto de vista masculino, siempre. Claro. Siempre, ¿no? Esas orgías ahí, pues con el macho cabrío para entregarse a Satán, etcétera, etcétera. Pero luego también existe esa parte de mujeres que eran diferentes, mujeres fuera del orden establecido, mujeres inteligentes, mujeres que creaban pócimas, ungüentos y cosas para curar, mujeres más alejadas del costumbrismo victoriano este europeo con el que nos hemos movido todos, católico. Y por eso yo te digo que lo veo más como un piropo que como un insulto, sinceramente. Pero bueno, claro, para eso ya te tienes que poner a leer y por eso
para defender esa postura de la bruja, quiero que tú me cuentes realmente quiénes eran estas mujeres. Es cierto que ahora también hay mucha afición con lo de la Wicca, que es un poco diferente, yo creo, que a la brujería, digamos, antigua, a la brujería de la Edad Media y de cuando ya cambiamos a la Edad Moderna. Ahora lo veo un poquito diferente, pues tampoco tengo mucho conocimiento, pero por lo que me he podido meter, lo veo algo como más, seguramente una moda que otra cosa, que a lo mejor estoy equivocado, seguramente sí. Pero cuéntame, ¿quiénes eran estas mujeres? Bueno, pues realmente las brujas, ¿no? Las mujeres acusadas por brujería, pues eran personas con grandes conocimientos, ¿vale? Empíricos de todo, de herboristería, de botánica, de anatomía, de astronomía. Piensa que muchas de las que fueron, sobre todo, acusadas por brujería y murieron en la horca, porque aquí en España, sobre todo en Cataluña, pero en general en España, no se quemaban. Todo el mundo tenemos Sí, de la hoguera. sí, el conocimiento, sí, y no, aquí se ahorcaba. ¿Vale? No se quemaban. Muchas se quemaban en efigie, es decir, después de muertas las quemaban, pero no era, primero las ahorcaba. Entonces, muchas de ellas eran las matronas, fueron matronas, las comadronas, ¿no? ¿Por Sí, qué? Porque, claro, para los médicos entonces incipientes en la Edad Media, pensá que eran cuando se empezaban a ir a la universidad. Los hombres, las mujeres las tenían prohibidas, sí, que no claro. podían ir a la universidad, ¿no? Pero claro, estas mujeres que atendían el parto tenía, el nacimiento y el parto tenía como, ¿cómo se dice?, propiedades mágicas. Entonces, la persona que atendía eso es que era una persona especial con propiedades mágicas también. Por eso muchas de las que acusaron o condenaron o al final ahorcaron o quemaron eran matronas, eran comadronas, por los conocimientos. Y eran eso, mujeres, muchas eran, había de todo, había desde niñas. Tenemos el caso de una niña de Aldonsa, de aquí del Verde de la Cerdaña, ¿vale? Tenemos viudas, teníamos jóvenes, teníamos ricas, teníamos pobres, teníamos de todos los estatus, incluso está Catalina de Médicis, mujeres empoderadas, Ujú. tenemos un poco de todo, ¿no? Y todo, pero lo que es el rasgo común era ser mujer, Sí, eso era lo primordial. ¿Por qué? Porque empezaron a ser lo que fueron la competencia, empezaron a resaltar, a ser relevantes las mujeres. sí. Y el patriarcado que, bueno, imperante en aquella época, que a día de hoy aún arrastramos, ¿vale? Ah, Pues esto no lo podía permitir. No fue una histeria colectiva, nada, que es de lo que se piensa, ¿no? No, fue realmente el atacar a un colectivo y decir que todo era culpa de ese colectivo. Y la mayor parte se la llevaron las mujeres. sí, Pero eran claro. mujeres con conocimientos ancestrales y muchas fueron por herencias. Porque la familia decía pues se quería quedar la herencia o el vecino o la iglesia y por eso también las denunciaba. Sí, claro, hubo mucha utilización de venganza, de intereses particulares. Pero claro, nosotros imaginamos por la iconografía, pues la bruja en el bosque, en la cueva, haciendo sus pociones, etcétera, etcétera. Pero como tú has dicho, había mujeres de todos los estratos sociales. Pero claro, volvemos al denominador común que les daba esa debilidad y esa condenabilidad que era el ser mujer. Vaya sociedades hemos vivido y que aún seguimos negándolas. Es, es increíble. Sí, porque muchas se saben los nombres. Pero Claro. es que fueron miles y en España no fue precisamente la que más personas murieron por No, esta porquería, ciertamente ¿no? no. Fue en Alemania. Alemania se Mm, fue, se llevó la mayor parte. Pero es que fueron tantas y tantas y muchas de ellas nunca los sabremos los nombres. ¿Por qué? Porque los propios que hacen las sentencias, los propios que juzgaban, era precisamente o la Iglesia o la Inquisición, y aquí en España eran más, se condenaron por lo que eran los tribunales laicos o civiles. sí, Eran los propios yo lo hablábamos.
con el compañero historiador, con Antonio Checa, porque claro, nosotros tenemos esa visión de la Inquisición española, ¿no? De Torquemada y de cómo era y de tal, pero luego al final para esas cosas que ellos consideraban supersticiones, en la mayoría de los casos, como que no que tuvieran manga ancha, sino como que iban, lo investigaban y decían, esto es una tontería, esta denuncia, no vamos a matar a una persona por esta absurdez. Ahora que pare, porque como siga, sí, sí puede haber una condena, pero lo que es en el centro de Europa fue brutal. Sí, sí. Bueno, aquí incluso gracias a Salazar, que me Ujú, parece que era un inquisidor, ujú, fue el que empezó a decir no puede haber 1.200 personas acusadas de brujería y claro, cada vez más, y fue el que, lo que tú has dicho, estudió, lo miró y fue el que fue directamente que no sé si fue al Vaticano y tal, y dijo, si no puede ser, es que no, esto no es así, es que no existe esto, es que se está claro. matando gente y es una cosa que no existe. Poner un poco de cordura. Propio inquisidor, sí, sí. Al final es que hay muchísimos mitos siempre en torno a la mujer. La mayoría son, la verdad, que bastante perjudiciales para vosotras en la historia. Nosotros lo hemos hablado muchas veces en el programa. eh, es increíble, casi no estudias mujeres. Cuando estudias historia en el colegio, casi no las estudias. Parece que nunca se hizo nada. Yo no estudié a Marie Curie en el colegio. Y seguramente es más importante que el 90% de los hombres que yo he estudiado en el colegio. Sí, sí. Y Y si se estudiaba Marie Curie, sí, seguramente antes salía el nombre del esposo. sí, saldría el nombre del esposo, porque al final esto se trata de no tratar a las personas por su género, sino por sus méritos y sus actos, ¿no? Es como la generación del 27, nosotros la hemos estudiado en España, que soy un amante de la literatura, pero yo no conocía a la Sin Sombrero hasta hace unos años. Y eran perfectamente partícipes de esos momentos, pero no las conocía. Y bueno, como ellas, pues, no sé, muchísimas otras mujeres en la historia que he ido conociendo y que la verdad que me da muchísima pena porque eran tan brillantes o más que cualquier otra persona del otro sexo. Al final se trata de lo que hagas, no del género que tengas. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona el mundo, no lo voy a venir yo a descubrir ahora. Y es una pena porque, claro, estas mujeres luego tenían unas capacidades extraordinarias. Entonces, me cuesta creer que por lo menos, aunque fuera egoístamente, no se las utilizase un poquito más solo por el miedo a que una mujer obtuviera ese poder. Sí, sí, bueno, y piensa que lo que decía de los mitos, realmente las brujas, sus predecesoras eran las hechiceras, es que existían, pero las hechiceras eran mujeres con grandes saberes y eran como las custodias de los secretos de la diosa de la oscuridad, la diosa de la noche, la diosa de la naturaleza. Sí, de Y otros eran mujeres, cultos, de conocimientos de exactamente, otros cultos. se dedicaban a tener esos secretos, los cuidaban y hacían sus pócimas, sus ungüentos, ¿no? Las que conocemos de amor o también de venenos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y eran mujeres además que se las consideraba súper atractivas, que además eran muy vanidosas, pero que esto todo cambió en la Edad Media. Fue cuando ya se cambió la imagen de esta hechicera, de esta mujer culta, de esta mujer empoderada, de esta mujer atractiva y tal. Se puso a la típica bruja encorvada, ¿no? Con la nariz, con la Sí, verruga en la la verruga. nariz grande, que se ríe de todo, le faltan los dientes. ¿Por qué? Pues porque no interesaba que la mujer sobresaliese. Y se le Claro. quitó todo lo que fue digamos, la fama el poder que podía tener, Sí, la ¿vale? capacidad de seducción social que podía tener. Claro, y la concepción hebraica, además, que lo que quería hacer era bueno, que decía que la mujer era un ser endemoniado, ¿no? Que era una persona débil, que era una persona de una sexualidad, ¿cómo se dice? Inaceptable. ¿Por qué? Porque, Sí, claro, la mujer no podía disfrutar como el hombre, claro, es que claro. volvemos a la perspectiva y a la opinión de lo que es el patriarcado, ¿no? Ujú. El modelo misógeno Sí. que hemos heredado, es que es así.
Sí, sí, entonces todo esto pues cambió en la Edad Media por eso, y entonces tenemos la bruja de, bueno, la imagen de la bruja, ¿no? Del típico Disney, ¿no? La Sí, madrastra de Blancanieves. sí. Y todas El, las pro- brujas son así, ¿no? el problema es que no nos damos cuenta de que lo hemos heredado, de que lo hemos potenciado y que sin darnos cuenta lo seguimos defendiendo diciendo que es que sois unas exageradas. Sí, sí, Pero que si bueno, no que estamos con las menstruaciones, si no es que estamos con la depresión postparto, y si no, es sí, igual. sí, 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 Siempre, siempre se trata de, bueno, digamos, de etiquetarnos de alguna manera. Sí, sí, es así. Y luego también lo que tampoco ayudó fue la bula, la bula del Papa Inocencio, claro. ¿no? Con él, y que entonces se publicó el Maleus Maleficarum. Mm, Es que en 200 años se vendieron 50.000 ejemplares y no existía ni la imprenta. Imagínate, claro, es que dice que, claro, fue la guía para eso, para identificar a la bruja, ¿no? Que si tiene un lunar, que si tiene una piga, sí, que si le ponemos esto, y esto es lo que se vendió, y bueno, de ahí salió la figura del cazador de brujas, ¿no? sí, Que era pagado. Incluso las brujas, bueno, las mujeres acusadas de brujería tenían que pagar la sentencia y encima también bueno, la horca. Es que la encima horca, sí. con todo encima, ¿eh? Sí, sí. Sí, yo he leído además las comprobaciones que se hacían y eran brutales porque, claro, era imposible pasarlas. O sea, eran tan ridículas como pues pesar más que la Biblia te condenaba como bruja, etcétera. O sea, es Sí, sí, una fantasía de la estupidez, la verdad. sí, sí, la verdad que sí. Y se hicieron barbaridades, ¿eh? En nombre Sí, de la brujería y bueno, verdaderas barbaridades, ¿eh? Por ejemplo, una de las que hablamos, que es Felicie, Jacqueline Felicie, ¿vale? Esta era una médica de París y ejercía la medicina, lo que no podía entrar a la universidad. Y los claro, propios médicos, entonces, estaban allí, ¿no? Porque la mujer podía ejercer la medicina en el ámbito doméstico, porque toda la vida la había hecho. Es sí, decir, ¿por qué? Porque cuando venían las grandes epidemias, ¿vale? En sí, el medievo, ¿no? En lo que era el alto medievo, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Quién se hacía cargo de los enfermos, las condiciones higiénicas, de todo? Que era la mujer, claro. como hasta ahora, ¿no? Ahora también el Sí, cuidado, casi todo, bueno, ahora ya está cambiando un poquito, pero finalmente lo lleva la mujer. Entonces, claro, ellas eran las que tenían conocimientos. mm. Y la verdad es que todo, bueno, hasta ahora no sé por qué te decía esto, ahora me he perdido yo. Te lo decía por algo. Sí, me estabas nombrando una... Sí, eso, sí, a la Jacqueline, sí. Pues esta mujer se podía ejercer en el ámbito doméstico porque se había hecho siempre, pero en lo que era en el público no. Esta mujer, eh, los médicos cuando desahuciaban a sus propios pacientes se los sí, mandaban a ella. a ella. Es que encima se lo mandaban a ella y ella lograba algunos bueno, los llegó a curar. Imagínate, es que dices encima y tienes... Y se lo agradecieron acusándola de brujería. Exactamente. Desahucia, se lo mandas y luego encima la acusas de brujería. Madre Sí, mía. sí. Es que era así. Pero bueno, Bueno, esperemos que no tengamos más retrocesos en la sociedad, aunque damos por seguras y por hechas tantas cosas que pueden cambiar de un día para otro, pues ojalá que no sea así. Bueno, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, porque yo imagino y espero que hayamos ayudado a desmitificar pues los dos temas que hemos hablado en la entrevista, ¿no? Ojalá que la gente pues nos haya escuchado con el cariño que nosotros hemos intentado llevarles y que se den cuenta y que conozcan un poquito más la realidad. Isabel, muchísimas gracias. Y yo recomiendo a todo el mundo que lea tus libros y que escuche lo que tienes que decir porque es súper interesante, la verdad. sí, sí. Siempre se me hace corto. Cuando hablo con gente que tiene tanta sabiduría se me hace cortísimo, la verdad. Y nada, agradecerte muchísimo, agradecerte tu generosidad de haber estado con nosotros, de haber podido hacer esta entrevista, que tenía muchísimas ganas de hacerla.
Y nada, pues si en algún momento viajas a Madrid, sabes que estás invitada a venir al plató y que tengo muchas ganas, pues, de conocerte en persona, darte un abrazo y agradecerte personalmente tu generosidad. Pues muchas gracias a ti, de verdad, por la oportunidad de poder explicar mis libros y bueno, y cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde estoy. Y gracias. ¿Qué pasaría si el amor de tu vida fuera borrado de tu memoria por una poción mágica? ¿Qué harías si descubrieras que has sido traicionado por tu mejor amigo y tu esposa? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por la venganza? Sigfrido y Gudrun son dos héroes que se ven envueltos en una trama de amor, traición y venganza, que los lleva a la destrucción y la desgracia. Su destino está entrelazado con el de los dioses y el de un anillo maldito que otorga el poder y la riqueza, pero que también lleva una maldición. Una historia llena de pasión y crueldad que nos mostrará lo mejor y lo peor del ser humano. Pero antes, no olvides suscribirte al canal para ayudarnos a crecer y así poder crear más contenidos interesantes para ti. Érase una vez, en los tiempos antiguos, un valiente guerrero llamado Sigfrido que nació de una estirpe de héroes. Su padre, Sigmund, era el rey de los volsungos y su madre, Hjördis, era la hija de un rey rival. Ambos murieron cuando Sigfrido era un niño, dejándolo al cuidado de un noble llamado Albise. Sigfrido creció con un espíritu indomable, una fuerza prodigiosa y una gran belleza. Su destino estaba entrelazado con el de los dioses y las tragedias más desgarradoras. Un día, Sigfrido conoció a un astuto herrero llamado Reginn, que le contó la historia de su familia. Reginn era el hermano de Fafnir, un poderoso dragón que custodiaba un tesoro mágico que había sido robado a los Nibelungos, un pueblo de enanos. El tesoro contenía el anillo de los Nibelungos, una joya que otorgaba el poder y la riqueza a quien lo poseyera, pero que también llevaba una maldición. Reginn le dijo a Sigfrido que él era el único capaz de matar a Fafnir y reclamar el tesoro, y que así podría convertirse en el rey de todos los reinos. Sigfrido, que no temía a nada, aceptó el desafío. Reginn le forjó una espada invencible llamada Gram, que había pertenecido a su padre y que había sido rota por el dios Odín. Sigfrido se dirigió al lugar donde vivía el dragón, una cueva rodeada de veneno. Siguiendo el consejo de un pájaro, Sigfrido cavó un hoyo bajo el camino del dragón y se escondió en él. Cuando Fafnir pasó por encima, Sigfrido le clavó la espada en el corazón y lo mató. Luego, Sigfrido se bañó en la sangre del dragón, lo que le dio la piel dura como el acero y la capacidad de entender el lenguaje de los animales. Sin embargo, una hoja de tilo se le pegó en la espalda, dejando un punto vulnerable. Reginn, que había estado esperando, le pidió a Sigfrido que le diera el corazón del dragón para comérselo. Sigfrido se lo cortó y lo asó en el fuego. Al probarlo, Sigfrido entendió lo que decían los pájaros, que le advertían que Reginn planeaba matarlo para quedarse con el tesoro. Sigfrido entonces mató a Reginn y se apoderó del tesoro, incluyendo el anillo de los Nibelungos. Sigfrido no sabía que ese anillo traería consigo una tragedia inimaginable. Después de su hazaña heroica, Sigfrido siguió su camino, buscando nuevas aventuras. En su viaje, se encontró con un anciano que resultó ser el dios Odín disfrazado. Odín le habló de una valquiria llamada Brynhild, que había sido castigada por desobedecer sus órdenes y que dormía en una montaña rodeada de fuego, esperando a que un héroe la despertara y la desposara. Sigfrido, que se sintió atraído por la historia, se dirigió a la montaña y atravesó el fuego con su caballo. Allí encontró a Brynhild, que era la mujer más hermosa que había visto. La despertó con un beso y le juró amor eterno. Brynhild le dio el anillo de los Nibelungos como símbolo de su compromiso y le enseñó los secretos de la magia y el destino.
Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. Odín, que quería separarlos, hizo que Sigfrido olvidara a Brynhild y lo envió al reino de los Gibichungos, donde reinaba el rey Gunther. Allí, Sigfrido conoció a Gudrun, la hermosa hija de Gunther, que se enamoró de él. Gudrun le dio a Sigfrido una poción de olvido que borró de su mente todo recuerdo de Brynhild. Sigfrido entonces se casó con Gudrun y se convirtió en el amigo y hermano de sangre de Gunther, pero el destino no había terminado con ellos. Gunther, que anhelaba conquistar a Brynhild, le pidió a Sigfrido que lo ayudara, usando su magia para cambiar de forma. Sigfrido, que no recordaba a Brynhild, aceptó. Se disfrazó de Gunther y volvió a atravesar el fuego de la montaña. Allí se encontró con Brynhild, que lo reconoció, pero no pudo resistirse a su poder. Sigfrido la forzó a casarse con él y le quitó el anillo de los Nibelungos. Luego la llevó al reino de los Gibichungos y se la entregó a Gunther, que se casó con ella. Sin embargo, la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie. Gudrun, la esposa de Sigfrido, no pudo resistir la tentación de burlarse de Brynhild al verla luciendo el anillo de los Nibelungos. Le reveló la farsa y le contó que Sigfrido había sido el que la había conquistado y que ella era su verdadera esposa. Brynhild, al enterarse, se llenó de ira y dolor. En su furia descontrolada, exigió que Gunther y su hermano Hagen mataran a Sigfrido para vengarse de su traición. Gunther, que temía perder el tesoro de los Nibelungos, accedió. Hagen, que sabía el punto débil de Sigfrido, lo apuñaló por la espalda mientras cazaba en el bosque, donde murió sin recordar a su verdadero amor. Brynhild, al ver el cadáver de Sigfrido, se arrepintió de su venganza. Se dio cuenta de que Sigfrido había sido engañado por la magia y que él nunca había dejado de amarla. Decidió poner fin a su propia vida y se arrojó a la pira funeraria de Sigfrido, consumida por las llamas de la desesperación. Así, los dos amantes se reunieron en la muerte y sus almas volaron juntas al Valhalla. Gudrun, consumida por el dolor y la sed de venganza, buscó refugio en el reino de los hunos, donde se casó con el rey Atli, que era el hermano de Brynhild. Con su astucia retorcida, le pidió a Atli que invitara a Gunther y Hagen a su palacio para celebrar una fiesta. Su verdadero plan era matarlos, como retribución por la muerte de Sigfrido. Atli, que también codiciaba el tesoro de los Nibelungos, aceptó. Gunther y Hagen, que desconfiaban de la invitación, escondieron el tesoro en el fondo de un río y acudieron al palacio de Atli. Allí fueron atacados por los hunos y se desató una gran batalla. Gunther y Hagen lucharon con valor, pero fueron capturados y torturados. Atli les exigió que revelaran el lugar donde habían escondido el tesoro, pero ellos se negaron. Hagen le dijo que solo se lo diría a Gunther y que luego lo matara. Atli, entonces, le cortó la cabeza a Gunther y se la arrojó a Hagen. Hagen, al ver la cabeza de su hermano, se rió y le dijo que nadie sabría jamás el lugar del tesoro, pues solo él y Gunther lo conocían. Atli, furioso, le atravesó el corazón con su espada y lo mató. Gudrun, que había presenciado todo, se llenó de horror y remordimiento. Se dio cuenta de que su venganza no le había traído más que dolor y soledad. Decidió poner fin a su sufrimiento y al de Atli, que había sido su cómplice. Con su astucia retorcida, asesinó a sus propios hijos con Atli y, en un macabro festín, sirvió su sangre como vino y sus corazones como carne. Luego, le reveló a Atli lo que había hecho y le mostró las cabezas de sus hijos. Atli, horrorizado, intentó matarla, pero ella fue más rápida y le clavó un puñal en el pecho. Luego, Gudrun incendió el palacio donde se encontraban, condenando a todos a una muerte infernal. El fuego consumió todo a su paso, llevándose consigo la vida de aquellos que habían sido tocados por la tragedia y la maldición del anillo. Solo quedaron las cenizas y el silencio. Así terminó la historia de Sigfrido y Gudrun, una historia de amor, traición y venganza
que dejó un rastro de destrucción y desolación. Una historia que recordaremos como una de las más oscuras y trágicas, donde los hilos del destino tejieron un final desgarrador para todos. Bien, pues espero que les haya parecido interesante la entrevista y el resto del programa. Si hemos sido un poco sórdidos, digamos, con esos desastres, con esas catástrofes, pero siempre es bueno recordar de dónde venimos, a ver si por suerte al lugar donde vayamos no repetimos experiencias. Por nuestra parte no queda nada más, solo desearles una feliz semana y recordarles que volvemos en una semana, en 7 días estamos aquí con más enigmas de la historia. Muchas gracias.